Ok, continuamos en el nivel 1. Ahora vamos con la lección número 3 y la lección número 4. En esta lección número 3 nosotros encontraremos cómo alimentarnos de la palabra, y el conocimiento de la iglesia lo encontraremos en la lección número 4. La intimidad con Dios, segunda parte. Anteriormente, en la lección número 1 y 2, habíamos revisado qué era esa intimidad con Dios y cómo se alcanzaba, y dejamos algunas preguntas personales para resolver. ¿Tienes tu aposento ubicado en la casa? ¿Estás teniendo una intimidad con el Señor? ¿Estás haciendo una oración? ¿Tienes una cita con Dios? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, en Lucas capítulo 4. ¿Qué es una cita con Dios? Dios nos invita a pasar el tiempo con Él cada día. Buscar un lugar privado sin distracciones es importante para tener una intimidad con Dios y con cualquiera de nuestros amados, con Dios más importante. Orar y leer la Biblia es una manera de tener una intimidad con el Señor y de completar una cita con Él, pues tal vez en muchas oportunidades nos convertimos solamente en habladores, simplemente queremos estar hablando, pero es importante escuchar a Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y oír la palabra de Dios es simplemente leer su escritura, leer la Biblia. Te dejamos esta reflexión. ¿Cómo te va con tus citas con Dios y el ayuno? ¿Tienes algún testimonio al respecto? ¿Dios ha hecho algo en privado contigo? ¿Te ha dado algún don? ¿Te ha dado el don de lenguas en tu intimidad? Son preguntas que debemos hacernos y que Dios quiere que tú te hagas a diario para que completes esa cita con Él. Vamos a ver qué es la Biblia. La Biblia es la comida del creyente, es la voz de Dios, expresando el amor de su corazón para con nosotros. La Biblia es un libro de un contenido grande de escritura. Es una colección de libros que se componen dos, Antiguo y Nuevo Testamento, en el cual encontraremos un total de 66 libros. Esto lo veremos más adelante, pero nos especifica que tiene dos autores, el divino y el humano. El divino es la inspiración del Espíritu Santo, y el humano son aquellos testimonios que han tenido, por ejemplo, los apóstoles, el texto histórico que queda, por ejemplo, de aquel momento en donde desciende de la barca Pedro y se dirige hacia el Señor. Es un testimonio personal de una escritura humana. Los demás ven como Pedro desciende sobre las aguas y también camina, aunque sea por un pequeño trecho, lo hace, así se hunda, y eso queda como un escrito humano, como un registro histórico. Pero también la Biblia es inspirada. Recordemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es esa inspiración? Ya lo vamos a ver. Dice la Escritura: es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos estos dos textos sumamente importantes, el uno escrito por Pablo en segunda de Timoteo, y el otro escrito por el apóstol Pedro en su segunda carta, ambos relacionados con lo que es la inspiración del Espíritu Santo. Y bien, ¿qué es la inspiración? ¿Qué es que el Espíritu Santo inspiró a los escritores humanos en el proceso de escribir? Inspirar significa soplar en una persona, es decir, el Espíritu Santo iluminó el entendimiento de los escritores humanos, penetrando sus procesos mentales para poder expresar su mensaje con autoridad y poder divino. Les dio entendimiento, les dio discernimiento de toda palabra y de todo acto que fueron ellos presentes o que tuvieron su presencia en ellos. Dios les iluminó, les reveló todo aquello que estaba oculto, como también está escrito para los sabios de este mundo, más lo reveló para nosotros. La Biblia tiene vida y poder espiritual. Dice la Escritura: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Recordemos, esta escritura está en Hebreos capítulo 4 verso 12. Pero también dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto nos lo dice nuestro Señor Jesús y queda registrado en el Evangelio de Juan capítulo 6.
Por ser inspirada, la Biblia nos lleva a una experiencia directa con Dios. Si recibimos la palabra con un corazón abierto, produce fruto en nosotros, nos cambia y nos transforma. Y este es el éxito del creyente, que pueda leer la palabra de Dios y esa palabra se convierta en espada del Espíritu, que es la palabra que entra en nuestro corazón, transforma y produce ese fruto espiritual. La Biblia, nuestro pan espiritual. Jesús en el desierto ayunaba, Satanás le tentaba y le decía que cambiara esas piedras por pan, mas el Señor le contestó: no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Por qué usted cree Jesús hace esta comparación entre el pan y la palabra de Dios? Recordemos el maná en el desierto, pan fresco cada mañana. Cuando los israelitas vagaban en el desierto por 40 años, Dios les alimentaba con pan desde los cielos que se llamaba maná. Cada día ese pan aparecía como el rocío en la arena. Ellos recogían el pan y lo comían. Si trataban de guardar ese pan, se dañaba. Solamente podían encontrar pan fresco cada mañana. Asimismo, Dios nos invita a que cada mañana nosotros recojamos de nuevo el pan fresco. No que nos saturemos de las palabras pasadas, sino que cada día tengamos un nuevo apetito por ella. ¿Cómo podemos comer esa palabra de Dios? Podemos leerla, podemos estudiarla, podemos memorizarla, meditarla y por sobre todo, hacerla. Recordemos que el Señor Jesucristo hizo una comparación y en aquella comparación nos decía: haced todo lo que ellos dicen, mas no hagáis lo que ellos hacen. Recordemos que se refería a aquellos hombres que pertenecían al Sanedrín o a aquellos hombres que pertenecían a los fariseos, y nos comparaba a ellos diciéndonos que hiciéramos todo lo que ellos decían, mas no lo que ellos hacían. La importancia de hacer la palabra es lo grandioso de ella. La palabra se divide en dos secciones importantes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto es el Antiguo Pacto que vivían los judíos antes de Cristo Jesús. El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, la nueva relación que existe entre Dios y los hombres, la reconciliación de los hombres con el Dios eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento tiene unos libros que son los libros históricos, que son los que hablan de la historia de Dios y la humanidad, la creación del mundo y la relación entre Dios e Israel. Los proféticos, que son canciones, oraciones, proverbios, filosofía y poesía de amor. Aquellas canciones, lo que algunos llaman salterios, son lo que nosotros conocemos como los salmos. Los libros proféticos, mensajes de Dios para su pueblo, advertencias, exhortaciones y predicciones del futuro. Recordemos que en los proféticos encontramos a los profetas mayores, que fueron aquellos que hablaron acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y los profetas menores, aquellos que anunciaron la destrucción de algunos pueblos a causa de su desobediencia. El Nuevo Testamento son los libros que encontramos después de la vida y que hablan de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos encontramos los evangelios, que están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son las biografías de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles nos habla de las historias de los primeros cristianos. Recordemos que este libro de los Hechos es escrito por el apóstol Lucas y está dirigido principalmente a todos aquellos amorosos de Dios, a todos aquellos teófilos, los que aman la palabra de Dios, los que aman el estudiar al Señor. Las cartas que encontramos son los consejos de los primeros líderes cristianos, y el Apocalipsis, profecía de la segunda venida de Jesús. Entre otras, encontramos también la carta de los Hebreos. Los Antiguo y Nuevo Testamento se complementan, y encontramos nosotros algunas palabras en el Antiguo Testamento que se complementan en el Nuevo Testamento, y también podemos encontrar unas del Nuevo Testamento que están relacionadas directamente con el Antiguo Testamento. Recordemos que la estructura bíblica se compone de colección de 66 libros. Son más de 40 autores humanos, recordemos, todos inspirados por el Espíritu Santo, y pudo completarse en un periodo de alrededor de 1800 años, tal vez más, tal vez menos, pero es más o menos ese periodo de 1800 años en que se escribió la palabra de Dios.
Hay muchas traducciones. Nosotros regularmente usamos en la comunidad cristiana el Olam, la Reina Valera, de Casiodoro de Valera. El equivalente en inglés es la King James, pero también está la nueva versión internacional, o la Dios habla hoy, la versión popular, que es la más simple y fácil de leer, pero pues no es tan precisa o tan, digamos, lírica en su escritura. Y recordemos que el idioma en que se escribió inicialmente la palabra de Dios, pues el Antiguo Testamento fue en hebreo y arameo. Por ahí encontramos que están los deuterocanónicos y encontramos la Septuaginta. En el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Cómo alimentarnos de la palabra? Es necesario leer la palabra cada día. ¿Dónde comenzamos a leer? Pues es importante comenzar a leer el Nuevo Testamento en su orden, en el libro de Mateo, para que los que están iniciando en el tema de la palabra de Dios puedan encontrar el conocimiento de Cristo Jesús, quién fue Cristo Jesús, su vida, su obra, y así podrán entender los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, la carta de Apolos, dicen algunos estudiosos que es la carta de los hebreos, está por comprobarse, la epístola de Santiago, las cartas de Pedro, la de Judas, las cartas de Juan, todas aquellas que hacen referencia a los temas evangelísticos o a los temas de los evangelios. Por eso es importante primeramente leer los evangelios y después leer las cartas. En el Antiguo Testamento podemos leerlo también en la misma manera, desde el Génesis, y vamos avanzando cronológicamente en el tiempo, así como Reyes podemos compararlo con los libros de las crónicas de estos mismos reyes. Pero aparte podemos también leer los salmos y los proverbios, que son canciones y consejos de sabios inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, los proverbios, algunos proverbios del rey Salomón, o en los salmos, algunos cánticos del rey David. Como dijimos, la Biblia en lo posible se debe leer en secuencia, con mucha regularidad. Es importante leer diariamente la escritura. Si no entendemos alguna palabra, es importante ir hacia un líder, a un pastor, e investigar. Es muy importante en cualquier aspecto de nuestra vida, aún más en la palabra de Dios. Las maneras de estudiar la Biblia pues son tomar una clase. Este discipulado es una clase fundamental para entender. Hacer preguntas enriquece grandemente. No tiene derecho al conocimiento solo el que no pregunta. Por eso yo les insto a que hagan las preguntas que ustedes crean que deben hacer. Es importante congregarse, la célula, la iglesia, estar en permanente comunión con Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 25. Es importante escuchar los sermones en nuestra congregación. Es importante estar permanentemente congregados. En lo posible, busca una Biblia de estudio que te permita ir a todo un contexto de una época, del por qué, por ejemplo, una vestimenta tenía que ser de alguna manera, un peinado de alguna manera, para poder contextualizar todo lo que leamos de la palabra. ¿A qué se refería específicamente? Como por ejemplo cuando Pablo se refería a no permito que las mujeres estén delante del altar en los corintios. Eso era una particularidad de Corinto, de los corintios, no era en todas las iglesias. Entonces es importante contextualizar a qué se refiere el autor o aquel que escribe en ese momento y por qué lo hace. Usar concordancia, entender nosotros, esto está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. De pronto en la concordancia vamos nosotros a encontrar la preexistencia del Señor Jesucristo, donde muchas veces se refiere al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Es importantísimo que podamos hacer nosotros una comparación en tiempo. Y usar los comentarios bíblicos es importante porque nos va a enriquecer el trasfondo histórico, el geográfico y teológico de la Biblia. Es importante que nosotros podamos tener algunos comentarios bíblicos. Memorizar la palabra. El Señor nos llamó a que guardáramos la palabra en el corazón, hacer una guerra espiritual, aquellos que nos gusta
hacer las guerras espirituales, o que creemos que es una manera de servirle al Señor. Es importante memorizar la palabra. Nos va a servir para enriquecer toda oración. ¿Cómo podremos ir a orarle al Padre si no conocemos las mismas palabras del Padre? ¿Cómo podremos reclamar una promesa si no sabemos cuáles son las promesas del Señor? Es importantísimo meditar en la palabra. Dios le mandó a Josué a meditar en la palabra para tener éxito. Éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra es tomar tiempo para considerar las palabras profundamente, hacer un estudio de lo que leemos. En oración le pedimos al Señor que nos dé discernimiento. Personalizar esa palabra. Tenemos que recordar que la palabra fue escrita para todos y no para una persona en particular. Tenemos que pedirle al Señor el Espíritu Santo. Acordémonos que el Señor dará el Espíritu Santo y sabiduría a todo aquel que la pida. Debemos escoger un versículo que nos llame la atención en la lectura y rogarle al Señor que en él nos alimente, que en él nos transforme. Debemos personalizar y orar dando gracias al Señor cuando tenemos un versículo que nos llene, que nos ministre en nuestro corazón. Aquí tenemos como ejemplo: Jehová no es meramente un pastor de todo el mundo, Él es mi pastor. Así pensaba David. Personalizar al Señor. Él no es el Dios eterno, Él es mi Dios eterno. Él no es el Señor de los ejércitos, Él es mi Señor de los ejércitos. Él es Jehová Nisi, Él es mi estandarte. Dice la palabra, hacer la palabra. Anteriormente hablábamos de la importancia. Dice, no seamos fariseos. En el tiempo de Jesús había líderes religiosos súper estrictos que se llamaban fariseos. Algunos eran sinceros en su fe, pero muchos eran hipócritas. No debemos ser así. Nosotros estamos llamados a hacer la palabra. Si leemos y ahondamos en la Escritura, en el libro de los Corintios, Pablo habla acerca de los dones espirituales, pero dice que de nada sirven todo ese conjunto de dones si no tenemos amor. Entonces, la invitación a que hagamos todo con amor. Si hacemos las cosas con amor, obraremos perfectamente la vida de Cristo Jesús. Si leemos la palabra sin ponerla en práctica, quedamos peor que antes. ¿Cómo aplicar la palabra a la vida diaria? Siempre debemos hacernos la pregunta: ¿cómo debo cambiar mi vida para mejor vivir el mensaje que estoy leyendo? Son preguntas que van a enriquecer nuestra manera de vivir. Haced todo sin quejas ni argumentos, dice la palabra de Dios. Para finalizar esta lección 3, es importante que leamos este pasaje. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si has venido a hacer este discipulado, es porque el Señor ha tocado tu corazón y ha querido transformarlo. No te engañes a ti mismo. Cristo te ha llamado para vida y vida en abundancia. Te ha llamado para ser siervo del Dios Altísimo, porque no buscaste tú a Cristo Jesús, sino que Él te ha buscado y te ha hallado. Y tú has escuchado su voz, y hoy estás en este lugar. Estás leyendo estas palabras y estás enriqueciendo tu vida en la presencia del Señor.